Bueno, hoy os traigo este chaleco, que es un cuello cisne con aberturas laterales. Es muy bonito, muy sencillo de hacer y lo vais a encontrar en dos tallas, o sea, dos vídeos tutoriales, uno en la talla SM y otro en la talla LXL. Así que vamos a tejer. Bueno, mirad, hoy vamos a hacer este chaleco. Es un chaleco que está todo hecho en puntos rasos en la parte del cuerpo, toda la parte del cuerpo, y en puntos bajos en la parte del bajo, que además la hemos dejado abierta, y en la parte del cuello. Entonces es una prenda relativamente fácil de hacer. Tenemos aquí unos pocos menguados para conseguir la forma de la sisa, y aquí también hemos hecho unos pocos, tanto aquí como aquí, para conseguir esta forma que entra más hacia el hombro. Entonces, bueno, ahora os voy a dar las medidas, que ya sabéis que las medidas, una vez planchada la prenda y asentada, siempre varían un poquito de cuando la estamos tejiendo. Bueno, mirad, ahora os voy a dar las medidas, que ya sabéis que una vez asentada la prenda, o sea, planchada y vaporizada, siempre cambian un poco respecto a las medidas de cuando estamos tejiendo, ¿eh? Entonces esto aquí hace 47,5, 48, desde aquí arriba hasta aquí abajo. Ahora os lo pongo. Hace unos 73 centímetros. Luego, la altura del cuello es de unos 14 centímetros y la anchura es de unos 22. El hombro hace unos 7,5, 8. Luego tenemos aquí la abertura de la sisa, que sería hasta aquí, unos 18, ¿vale? Y luego este trozo del menguado hace 3,5, 4. Luego aquí tenemos la altura del bajo, que son unos 11 centímetros. Y creo que con esto, bueno, sí, también os voy a dar aquí de hombro a hombro unos 38 centímetros aquí, 38, y aquí ya os lo he dado antes, que son unos 47,5, 48. Bueno, hoy vamos a hacer este trabajo con este artículo, que ya lo he utilizado en bastantes de mis trabajos. Es el artículo Melisa gruesa, de lanas Melisa. Entonces es un 100 acrílico suave y esponjoso. Entonces cada ovillo tiene unos 100 gramos y unos 115 metros. Entonces por aquí tenemos las instrucciones de lavado, y en crochet está recomendado para la aguja de 5,5, aunque nosotros vamos a utilizar la del 7. El grosor del hilo, más o menos, es de unos 5 milímetros. Bueno, también vamos a necesitar la aguja de 7 milímetros, unas tijeras, marcadores y una aguja lanera. Mirad, antes de empezar la pieza del delantero os la quiero mostrar y explicaros un poco cómo se teje. Esto es una pieza que la empezamos a tejer por aquí. Hacemos primero estos aumentos para la sisa, a la vez que vamos tejiendo todo el resto, porque son vueltas verticales. Entonces cuando ya hemos hecho esta parte, vamos hacia la sisa, haciendo toda esta forma. Luego hacemos toda la parte del hombro, que también hacemos un poquito de subida.
luego entramos en la zona del cuello, luego bajamos por aquí, donde aquí y haremos disminuciones, aquí aumentamos y aquí hacemos disminuciones, bajamos por la sisa y hacemos ya esta parte de aquí. Bueno, ahora vamos a empezar haciendo esta parte de aquí, todo esto de aquí. Vamos a empezar la fila 1 haciendo para el inicio un nudito y vamos a subir 52 cadenas. ¿Vale? Subimos 52 y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos hecho las 52 cadenas, entonces ahora tener en cuenta siempre una cosa, todas las filas al inicio las empezaremos siempre con una cadena de subida que no nos va a contar como punto. Eso para todo el trabajo, sea que estemos haciendo puntos rasos o sea que estemos empezando con puntos bajos. Siempre vamos a hacer una cadena de subida, giraremos el tejido y no nos contará como punto. Entonces, ahora hemos hecho la fila 1. Para empezar la fila 2 hacemos una cadena que no nos cuenta como punto, simplemente es para subir. Y solamente en esta fila 2 vamos a trabajar por estas ondas que se forman aquí detrás, ¿vale? Solamente en esta fila 2. Entonces vamos a la primera disponible, entramos ahí y vamos a hacer 40 puntos rasos. 2, 3, 4 y así hasta 40. También os aconsejo que siempre al inicio y al final de cada fila os pongáis un marcador en la hebra interior, en esta. De las dos que hay, en la interior os ponéis siempre el marcador para tener localizado siempre ese primer punto. Entonces vamos a hacer 40 puntos rasos y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos hecho los 40 puntos rasos y ahora en estos 12 que nos quedan, que serán la parte del bajo, haremos 12 puntos bajos. Entrando en la misma onda esta trasera, hacemos un punto bajo, 2, 3, 4 y así hasta 12. Mirad, ya hemos acabado la fila 2 con los 40 puntos rasos y los 12 puntos bajos. Tal como os he dicho al inicio, tendremos que ir compensando el grosor del punto bajo con el grosor del punto raso. Por eso vamos a tener que hacer por cada fila que hagamos de punto bajo, haremos 2 de punto raso y de esa manera iremos compensando. Bueno, entonces ahora, una vez ya hecha la fila 2, que es la única fila donde hemos trabajado por esa onda de atrás, ya trabajaremos de una manera normal todo el resto de la pieza, ¿vale? Entonces ahora empezaremos la fila 3 haciendo una cadena que no nos cuenta como punto, simplemente es para girar. Y ahora ya vamos a trabajar de las dos hebras estas que tenemos, siempre vamos a trabajar por la exterior, ¿vale? Tenemos 2 y trabajaremos siempre por la exterior. Entonces hacemos punto bajo, 2, 3 y así hasta 12, los mismos que hemos hecho antes. Bueno, pues ya hemos hecho los 12 puntos bajos y entonces ahora para llegar a aquí a la sisa haremos de nuevo 40 puntos bajos, pero añadiremos uno para empezar la inclinación. Entonces haremos 41. Entonces de momento vamos a hacer los 40 y nos vemos aquí en el último. Puntos rasos, 2, 3, 4 y así hasta arriba. Bueno, mirad, ya hemos subido los 30 de los 41 que tenemos que hacer, voy por el 39. Entonces el último
como se trata de la sisa, en vez de cogerlo por detrás, estos dos últimos puntos serán los únicos que los vamos a coger enteros, cogiendo las dos hebras, porque de esta manera la sisa nos quedará más sujeta. Entonces he hecho 39 puntos rasos y ahora el penúltimo. Lo cogemos entero con las dos hebras, hacemos el punto 40 y ahora hacemos un aumento, que es otro punto en el mismo punto. Entramos por el mismo sitio y hacemos uno más. De manera que acabamos esta fila con 41 puntos rasos, ¿vale? Ahora la fila 4 empezamos igual, haciendo una cadena, giramos el tejido, saltamos el primer punto que nos sirve porque es el de la cadena y en el siguiente hacemos el primer punto raso. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 41. Bueno, ya hemos hecho los 41 puntos rasos y aquí lo que os decía, ahora ya vamos a empezar a compensar el ancho, el grosor del punto raso con el grosor del punto bajo. Entonces aquí ya no vamos a bajar estos 12 puntos. Aquí lo que vamos a hacer, y esto lo vamos a hacer todo el tiempo, es una cadena, que es la que utilizamos siempre para subir y bajar y que no nos cuenta como punto, pero siempre la vamos a marcar por la hebra esta interior, porque luego la necesitaremos cuando bajemos de nuevo y conectemos con el punto bajo, la necesitaremos tener localizada. Entonces, con esto habríamos acabado la fila 4, entonces ahora giramos para empezar la fila 5 y aquí nunca os confundáis. Esta cadena no nos sirve, es como si no estuviera, la saltamos y vamos al siguiente punto. Y cogemos el primer punto, no os confundáis, tiene que ser siempre este, y hacemos el primer punto raso. Y ahora empezamos a hacer el resto de puntos rasos hacia arriba. Entonces, esto es la fila 4. Subiremos, esta que hemos empezado ahora es la fila 5. Entonces subiremos los 41 puntos rasos de antes más uno más de aumento, ¿vale? Porque llegaremos a la parte de la sisa, donde ahí necesitamos hacer un aumento para conseguir la inclinación de esa parte. Entonces vamos a hacer de los 42 que tenemos que hacer, vamos a hacer 40 y nos vemos al final. Bueno, mirad, ¿veis? Ya hemos subido de los 42 que tenemos que hacer, hemos subido 40. Entonces, en este último, que si no tenéis puesto el marcador, como os digo siempre, y lo tuvierais así, simplemente es buscar la última hebra, ¿vale? Pero, como estamos en la zona de la sisa, no vamos a coger solamente esa hebra, sino que vamos a coger las dos. ¿Lo veis? Cogemos las dos, solamente aquí, en esta parte de la sisa. Y entonces hacemos el punto 41 y en el mismo espacio el punto 42. Y de esta manera ya hemos hecho el aumento. Y si os fijáis, ya va tomando la forma de la sisa. Y aparte, este último punto, al cogerlo entero, nos queda más sujeto. Con esto habremos acabado la fila 5. Ahora en la fila 6 haremos la cadena y volveremos a bajar. Haremos los 42 puntos rasos que acabamos de subir y cuando lleguemos aquí recogeremos esta cadena y conectaremos con los 12 puntos bajos que tenemos que hacer para la parte baja de la prenda. Entonces hacemos la cadena, giramos el tejido, saltamos esa cadena, vamos al primer punto y empezamos a bajar
los 42 puntos rasos. Os recuerdo que aunque yo no lo haga, lo inteligente es poner siempre la cadena, el marcador en el primer punto para tenerlo localizado, ¿eh? Entonces vamos bajando hasta llegar a donde tenemos la cadena para hacer la conexión. Mirad, ya he bajado de los 42 puntos, he bajado 40, aquí hago el 41 y ahora tener siempre en cuenta que este último se queda un poquito escondido aquí. No tenéis que coger el de la cadena, sino el último, ¿veis? Que queda un poquito ahí escondido. Este es el que tenéis que coger y este es el punto 42. Y ahora sí que ya vamos a conectar con los puntos bajos. Y esto que os voy a enseñar es cómo lo tendremos que hacer a partir de este momento y en adelante. Entonces aquí simplemente estiramos un poquito el marcador y metemos la aguja por esa cadena, la que habíamos marcado. Quitamos el marcador porque ya la tenemos sujeta y ahora vamos al siguiente punto, ¿veis? Estamos así, vamos al siguiente punto, cogemos la hebra, sacamos y cuando tengamos estas tres hacemos un punto bajo. Y ahora aquí ya seguimos haciendo los otros 11 puntos bajos de una manera normal. Simplemente hacemos esa conexión a través de la cadena que habíamos puesto. Y de esta manera lo que estamos haciendo es compensar el grosor del punto raso con el grosor del punto bajo. Recordad que aquí al inicio, si no tenéis puestos los marcadores, la cadena siempre es la que se queda aquí un poquitín escondida. Esa es la que tenéis que coger. ¿Vale? Y entonces fijaros. Ahora si os fijáis, el grosor del punto bajo se va compensando con el grosor del punto raso. ¿Por qué? Porque por cada fila de punto bajo que hacemos 2 de puntos rasos. Y con esto hemos acabado la fila 6. Mirad, ahora ya en esta fila 7 ya haremos lo que es la subida de todo lo que será la abertura de la sisa. Entonces vamos a subir 12 puntos bajos, los 42 puntos rasos y nos vemos aquí. Mirad, ya he subido los 12 puntos bajos y los 41 puntos rasos. El 42 en este caso, como luego vamos a continuar para hacer la abertura de la sisa, no hace falta que lo cojamos entero. Podemos coger la hebra trasera como hacemos siempre. Es el único caso donde no va a hacer falta coger el punto entero. Entonces ya tenemos el punto 42 y ahora vamos a subir 25 cadenas al aire, que serán las que necesitamos para la abertura de la sisa. Entonces subimos las 25 y nos vemos ahí. Ahora vamos a hacer todo lo que es esta parte de aquí, con estos menguados también, y todo esto hasta aquí. Mirad, ya hemos subido las 25 cadenas y con esto hemos acabado la fila 7. Entonces ahora para empezar la fila 8 hacemos una más que no nos cuenta como punto, simplemente es para la subida de la siguiente fila y entonces empezamos la 8 haciendo puntos rasos, pero en este caso no vamos a trabajar por detrás, en este caso trabajaremos de manera normal por la hebra esta de atrás donde trabajamos siempre, ¿vale? Entonces saltamos esta cadena que no nos cuenta y empezamos a bajar los 25 puntos rasos que acabamos de subir para la abertura de la sisa. Entonces hacemos los 25 y nos vemos aquí para conectar. Mirad, ya hemos hecho los 25 puntos rasos y ahora cuando llegamos aquí a la parte de los menguados, lo único que tenemos que hacer es continuar la línea. ¿Veis? La misma línea por la que estamos tejiendo,
conectamos así, continuando la línea de puntos por la hebra trasera. Entonces hacemos estos 42 puntos rasos hasta llegar aquí y ahí nos vemos. Bueno, pues ya hemos bajado los 42 puntos rasos. Entonces ahora un comentario. Aquí iremos subiendo y bajando filas. Cada vez que bajemos, si no hay una cadena puesta, hay que ponerla y luego girar hacia arriba. Y si bajáis y ya hay una cadena puesta, entonces hay que continuar hacia abajo. Eso como norma. Entonces, en este caso, no hay cadena, por lo tanto aquí hacemos ahora una cadena, la marcamos porque es la cadena que vamos a necesitar para luego hacer la conexión, igual que hemos hecho antes. Y ahora ya empezamos la fila 9 girando, y en este caso vamos a subir 68 puntos, que son los 67 que ahora mismo tenemos hasta aquí arriba, más un aumento que haremos en el último, ¿vale? Entonces subimos los 67, empezando por aquí, saltamos la cadena y subimos hasta el último punto, y en el último punto haremos un aumento, porque ya empezaremos a hacer lo que es la forma del hombro, que será con una ligera inclinación. Entonces vamos a hacer todos los puntos y nos vemos en el último. Bueno, mirad, ya he subido hasta aquí y ahora estoy en el punto 66, me falta uno, y en este último vamos a hacer un aumento. Entonces hacemos el punto 67 y en el mismo espacio el punto 68. Y con esto ya habremos acabado la fila 9. Bueno, ahora iremos ya, como ya hemos visto la mecánica de cómo ir haciendo las conexiones y demás, iremos un poco más ligeros. Entonces vamos a empezar la fila 10 bajando los 68 puntos rasos hasta aquí. Conectamos con la cadena tal como os he enseñado antes y bajamos los 12 puntos bajos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos bajado toda la fila 10 y ahora empezaremos la fila 11 subiendo los 12 puntos bajos más los 68 puntos rasos hasta aquí y nos vemos en este punto. Bueno, pues ya hemos subido la fila 11. Entonces ahora empezaremos la 12 bajando los 68 puntos rasos. Aquí pondremos la cadena y nos vemos en este punto, porque ya no continuaremos bajando hacia el bajo. Bueno, mirad, ya hemos bajado hasta aquí los 68 puntos. Entonces ahora hacemos una cadena, le ponemos el marcador y ahora ya vamos a empezar a hacer la zona que os acabo de enseñar de los pequeños menguados del delantero. Entonces giraremos el tejido y subiremos 42 puntos rasos y nos vemos en ese punto. Bueno, ya hemos subido la fila 13 con los 42 puntos rasos. Ahora aquí no continuamos de momento hacia arriba y hacemos una cadena, la marcamos de la misma manera que marcamos la de abajo, giramos el tejido y empezaremos a bajar la fila 14 con los 42 puntos rasos y nos vemos ahí, en ese punto. Entonces empezamos a bajar los 42 y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos bajado los 42 y ahora aquí, como hacemos siempre, estiramos la cadena y terminamos esta fila 14 bajando los 12 puntos bajos. Ya os he dicho que cuando bajáis, si os tropezáis con una cadena,
hay que seguir haciendo los puntos bajos. Si no hay cadena, hay que ponerla para ir compensando los grosores. Entonces hacemos estos 12 y nos vemos al final. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 14 hasta aquí abajo. Entonces ahora en la 15 subiremos haciendo los 12 puntos bajos más los 42 puntos rasos. Aquí recogeremos cadena, lo mismo que hacemos en la parte del bajo, recogeremos y haremos 4 puntos más para empezar a hacer la forma del menguado. Entonces de momento vamos a subir los 12 puntos bajos y los 42 y nos vemos aquí. Bueno, mirad, pues ya hemos subido hasta aquí y ahora aquí lo que tenemos que hacer es sujetamos la cadena igual que hacemos en la parte del bajo, metemos ahí la aguja, sacamos el marcador y vamos a hacer 4 puntos rasos. Entonces metemos por ahí, como por el mismo sitio donde siempre, y sacamos las 3 hebras y tenemos el primero. Luego seguimos de una manera normal, hacemos el segundo, el tercero y el cuarto, ¿vale? Hemos hecho esto de aquí. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es una cadena, la marcamos como hacemos siempre, porque con esto ya habremos acabado la fila 15, y vamos a bajar la fila 16 haciendo 46 puntos rasos. Cuando lleguemos aquí pondremos otra cadena. Entonces, como siempre, saltamos el primer punto y empezamos a bajar los 46 puntos rasos. Y nos vemos ahí. Mirad, ya hemos bajado los 46 y ahora aquí, como no hay cadena, la tenemos que hacer. Hacemos una cadena, le ponemos el marcador, giramos y ya podemos subir la fila 17, subiremos los 46 puntos rasos que acabamos de hacer, sujetaremos la cadena y haremos 4 puntos más aquí. Mirad, sigo en la fila 17, he subido los 46 puntos, entonces igual que hemos hecho antes, meto aquí la aguja, saco el marcador y voy a hacer 4 puntos rasos de la misma manera que antes. Entro en el primero y cuando tenga esos 3 hago el primero y luego ya de una manera normal hago 2, 3 y 4. Con esto estaría la fila 17. Entonces ahora para empezar la 18 hacemos una cadena, la marcamos, giramos y vamos a bajar 50 puntos rasos que tenemos ahora, 50 puntos rasos, y aquí recogeremos cadena y acabamos con los 12 puntos bajos y nos vemos aquí. Mirad, ya hemos acabado la fila 18 con los 50 puntos rasos más los 12. Entonces ahora la 19 subiremos los 12 puntos bajos, los 50 puntos rasos, recogeremos la cadena y haremos 4 puntos más de la misma manera que hemos hecho antes y nos vemos aquí. Bueno, pues ya estamos subiendo la fila 19 con los 12 puntos bajos, los 50 rasos, y aquí hacemos igual que antes, sujetamos la cadena y hacemos los 4 puntos rasos, que será ya el último que haremos de esta manera, y con esto habremos acabado la fila 19. Entonces ahora para la 20
tenemos que hacer una cadena, la marcamos, giramos y bajamos 54 puntos rasos y al llegar aquí ponemos una cadena. Bueno, mirad, pues ya hemos bajado la fila 20 con los 54 puntos rasos y aquí hemos puesto una cadena. Entonces ahora ya en la fila 21 subiremos y ya conectaremos aquí y llegaremos hasta arriba. Entonces de momento vamos a subir los 54 puntos rasos y nos vemos aquí. Bueno, mirad, ya hemos subido aquí los 54 puntos rasos. Entonces ahora conectaremos con todo este tramo que nos queda. Aquí nos quedan 14 puntos, pero haremos un aumento en el último. Por lo tanto haremos 15. Entonces, primero conectamos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y aquí en el último hacemos el 14 y en el mismo espacio hacemos el 15 para así continuar con la inclinación del hombro. Y con esto habremos acabado la fila 21. Bueno, ahora bajaremos la fila 22 con los 69 puntos rasos, conectaremos con la cadena y acabamos los 12 puntos bajos y nos vemos aquí. Bueno, ya hemos bajado toda la fila 22, ahora subiremos la 23 haciendo los 12 puntos bajos más los 69 puntos rasos de nuevo y nos vemos aquí. Bueno, ya hemos acabado la fila 23 y ahora la 24 bajaremos los 69 puntos rasos, pondremos una cadena y la marcaremos y nos vemos ahí. Bueno, hemos acabado la fila 24 con los 69 puntos y hemos puesto la cadena. Ahora al subir aumentaremos un punto aquí arriba. Entonces subiremos los 69 puntos rasos y en el último añadiremos uno que será el 70 y nos vemos ahí. Bueno, fijaros, ya he subido hasta arriba. Entonces ahora aquí en el último punto hacemos el punto 69 y en el mismo espacio hacemos el aumento que será el punto 70 y con esto hemos acabado la fila 25. Ahora la 26 tenemos que bajar los 70 puntos rasos, recogemos la cadena y hacemos los 12 puntos bajos y nos vemos aquí. Bueno, ya hemos acabado la fila 26 y ahora subiremos la 27 haciendo los 12 puntos bajos más los 70 puntos rasos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 27 y ahora la 28 bajaremos los 70 puntos rasos, pondremos la cadena y la marcamos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 28 con los 70 puntos rasos hasta aquí. Hemos hecho la cadena y la hemos marcado. Bueno, ya hemos acabado esta fila, entonces ahora subiremos la 29 y en esta 29 ya vamos a hacer la subida del cuello. Entonces de momento vamos a subir los 70 puntos rasos y nos vemos aquí. Ahora vamos a hacer todo lo que es esta parte del cuello, todo esto y todo esto. Bueno, ya hemos subido los 70 puntos rasos y ahora vamos a hacer 15 cadenas al aire, que van a ser para la altura del cuello. Entonces hacemos las 15 y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos subido las 15 cadenas al aire y con esto hemos acabado la fila 29. Entonces ahora atentas porque las siguientes 4 filas que vamos a hacer, esas 4 luego las vamos a ir repitiendo varias veces a lo largo de toda la pieza, que ya luego os diré cuántas veces. Y aparte vais a tener el esquema de las 4 filas a la vista
para que así no tengáis que retroceder en el vídeo y de esa manera no perderos. Entonces, para las que estéis viendo el vídeo en otros idiomas, os aconsejo que atendáis bien ahora, prestéis mucha atención a las 4 siguientes filas para tenerlas claras a la hora de luego hacer las repeticiones. Entonces mirad, este es el esquema de las 4 filas que os estaba comentando, que son la 30, la 31, la 32 y la 33. Entonces, la fila 30, la acción que haremos es bajar con 15 puntos bajos, luego haremos 70 puntos rasos, recogeremos la cadena y conectaremos con los últimos 12 puntos bajos de la parte baja de la prenda. Luego, en la siguiente fila 31 subiremos los 12 puntos bajos de la parte del bajo más los 70 puntos rasos, haremos una cadena, la marcaremos y giraremos el tejido. La siguiente bajaremos con 70 puntos rasos, haremos una cadena y la marcaremos y giraremos el tejido. Y en la 33 subiremos 70 puntos rasos, recogeremos la cadena y conectaremos con los 15 puntos bajos del cuello. Esta es la secuencia que vamos a hacer a continuación y que luego habrá que repetir. No os preocupéis porque luego, una vez hayamos hecho las 4 filas, os volveré a poner este esquema en pantalla para que lo podáis parar y así poder seguir haciendo las repeticiones sin necesidad de retroceder en el vídeo. Entonces mirad, habíamos acabado la fila 29 subiendo aquí las 15 cadenas al aire. Entonces ahora vamos a hacer la fila 30, que es la primera de las 4. Entonces mirad, como siempre vamos a hacer una cadena de subida, giramos el tejido, ese punto lo saltamos y vamos a hacer 15 puntos bajos para el cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí ya tenemos la parte del cuello. Ahora conectaremos haciendo 70 puntos rasos aquí hasta llegar a la cadena. Y conectaremos igual que hemos hecho anteriormente. Entramos siguiendo la línea y hacemos el primer punto raso, siguiendo la línea que nos marca el punto. Entonces hacemos los 70 puntos rasos y cuando lleguemos aquí recogemos la cadena y acabamos con los 12 puntos bajos como hacemos siempre. Y nos vemos aquí. Bueno, mira, ya hemos bajado la fila 30 hasta aquí abajo. Ahora vamos a hacer la fila 31 de la secuencia de 4. Entonces, en esta fila 31 vamos a subir los 12 puntos bajos y los 70 puntos rasos. Y no subiremos hasta aquí. Pondremos una cadena y nos vemos en ese punto. Mirad, seguimos en la fila 31, hemos subido todo esto, los 70 puntos, y aquí porque os digo que hay que hacer una cadena y marcarla. Porque aquí, en la parte del cuello, pasa lo mismo que en la parte del bajo. Tendremos que ir compensando el ancho de los puntos bajos con el ancho de los puntos rasos. Es lo mismo que hacemos aquí, pero en la parte del cuello. Entonces ahora aquí hemos hecho una cadena y la hemos marcado. Y con eso hemos acabado la fila 31.
Ahora vamos a hacer la siguiente, que es la fila 32, que es esta de aquí. Entonces, en esta fila 32 vamos a bajar los 70 puntos rasos, hacemos una cadena y la marcamos y nos vemos ahí. Mirad, pues ya hemos acabado la fila 32. Con los 70 puntos rasos hemos hecho una cadena y la hemos marcado. Y ahora vamos a hacer la fila 33, que es esta de aquí, que es la última de la secuencia de 4. Bueno, entonces para empezar la fila 33 subiremos los 70 puntos rasos, aquí recogeremos la cadena y subiremos los 15 puntos bajos. Y nos vemos aquí en este punto. Bueno, pues mirad, ya hemos subido los 70 puntos rasos y ahora aquí para conectar con el cuello lo hacemos de la misma manera que abajo. Entramos por la cadena del marcador y ya vamos al primer punto del cuello, sacamos y cuando tengamos las 3 hacemos el primer punto bajo y luego ya continuamos normal hasta tener los 15 puntos bajos para el cuello. Entonces hacemos los 15 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 33, que era la última de la secuencia. Mirad, ahora que ya hemos acabado las 4 filas de la secuencia, os dejo aquí el esquema a la vista por si queréis parar la imagen y tenerla a la vista y así no tener que retroceder en el vídeo. Entonces, esta secuencia, ahora mismo hemos acabado en la 33 y tendréis que repetirla 9 veces más. ¿Vale? O sea, 9 veces más estas 4 filas. Ahora hemos acabado en la 33, pues la siguiente, que sería la 34, volveréis a empezar por aquí, luego la 35, la 36, la 37. Luego volveréis otra vez a la secuencia, empezando otra vez por aquí. Entonces tenéis que repetirla 9 veces y cuando hayáis acabado las 9 veces de esta secuencia, estaremos en la fila 69. Entonces nos vemos en ese punto. Bueno, mirad, si ya habéis hecho las 9 secuencias de las 4 filas, nos encontramos ahora en este punto. Entonces habremos acabado en la fila 69, subiendo 70 puntos rasos más los 12 puntos bajos. Bueno, ahora haremos la fila 70 y bajaremos los 15 puntos bajos del cuello, los 70 puntos rasos. Aquí conectaremos con la cadena y haremos los 12 puntos bajos. Y nos vemos aquí. Bueno, ya hemos hecho la fila 70, entonces ahora subiremos la 71, subiremos los 12 puntos bajos, más los 70 puntos rasos, y aquí ya no subiremos el cuello. Dejaremos una marca que será la que luego utilizaremos para conectar la pieza de la espalda. Entonces vamos a hacer estos 70 y nos vemos aquí. Mirad, ya hemos subido la fila 71 con los 12 puntos bajos y los 70 puntos rasos. Entonces ahora aquí, como os decía, ya no vamos a continuar subiendo el cuello, pero sí vamos a dejar una marca justo en el punto donde ahora seguiríamos, que es este de aquí. Si ahora continuáramos el cuello, entraríamos por esta hebra. Entonces ahí vamos a dejar esta cadena y no la vamos a quitar, la vamos a dejar ahí porque ese será el punto donde conectaremos el cuello cuando ya tengamos hecha la parte de la espalda. Entonces ponemos ahí esa cadena y ahora ya vamos a continuar haciendo toda esta zona de aquí, pero en este lado. Bueno, en el caso de este lado, en vez de ir haciendo aumentos, haremos disminuciones, ¿vale? Para conseguir todas estas inclinaciones de aquí, iremos haciendo disminuciones. Entonces ahora haremos la fila 72, bajando 70 puntos rasos, y aquí ponemos una cadena y la marcamos, y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 72, hemos bajado los 70 puntos
hemos puesto la cadena y ahora la fila 73 subiremos los 70 puntos rasos de nuevo y nos vemos aquí. Bueno, ya hemos hecho la fila 73, entonces ahora bajaremos en la fila 74 con los 70 puntos rasos, recogeremos cadena y continuaremos con los 12 puntos bajos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 74 hasta aquí abajo. Ahora la 75 subiremos los 12 puntos bajos y 69 puntos rasos, o sea, haremos uno menos. Teníamos 70, pues subiremos 69 y así ya empezaremos a hacer la inclinación del hombro. Y nos vemos aquí en el último. Mirad, ya hemos subido los 12 puntos bajos y 69. Fijaros que aquí el último lo dejamos sin tejer y de esa manera ya disminuimos un punto. Entonces ahora la fila 76 bajaremos de nuevo los 69 puntos rasos, ponemos una cadena y la marcamos. Bueno, ya hemos bajado la fila 76. Ahora la fila 77 subimos de nuevo 69 puntos rasos y nos vemos aquí. Bueno, ya hemos hecho la fila 77, entonces ahora bajaremos la fila 78 haciendo los 69 puntos rasos, conectaremos con la cadena y acabaremos los 12 puntos bajos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 78 y hemos acabado aquí. Ahora vamos a hacer esta zona de estos poquitos menguados de aquí, la vamos a hacer en este lado. Entonces empezaremos la fila 79 subiendo los 12 puntos bajos y 54 puntos rasos. Repito, 54 puntos rasos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 79 con los 12 puntos y los 54. Aquí, aunque vamos a hacer los mismos puntos que en este lado, la técnica será algo diferente para poder guardar la simetría con un lado y otro. Entonces ahora, una vez hechos los 54, hacemos la cadena y le ponemos un marcador, igual que hacemos en el tema de bajos y demás. Entonces ahora empezamos la fila 80 bajando otra vez los 54 puntos rasos. Cuando lleguemos aquí hacemos una cadena y le ponemos un marcador y nos vemos aquí. Bueno, ya hemos bajado la fila 80, hemos puesto la cadena, entonces ahora subiremos la fila 81 con 50 puntos. ¿Vale? 50 puntos rasos, o sea, 4 menos que hemos hecho antes. Subimos 50, hacemos una cadena y le ponemos el marcador y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos subido los 50 puntos de la fila 81. Entonces hacemos una cadena, la marcamos y ahora en la fila 82 bajamos de nuevo los 50 puntos rasos, recogemos cadena y hacemos los 12 puntos bajos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 82, ahora subiremos la 83 haciendo los 12 puntos bajos y subiremos 46 puntos rasos, 4 menos de antes. Haremos una cadena y le pondremos marcador. Mirad, ya hemos hecho la fila 83 y ahora bajaremos otra vez 46 puntos rasos, hacemos una cadena, la marcamos y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos hecho la fila 84, entonces ahora subiremos la 85 con 42 puntos rasos. Hacemos una cadena y la marcamos y nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya hemos hecho la fila 85, hemos subido los 42 puntos rasos y con este ya ha sido la última disminución. Entonces ahora le ponemos la cadena y lo marcamos. Bueno, ahora bajaremos la fila 86 haciendo otra vez los 42 puntos rasos, conectaremos con la cadena y haremos los 12 puntos bajos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 86, entonces ahora en la 87 es donde ya subiremos
y conectaremos todo esto de aquí y llegaremos hasta aquí. Entonces, de momento haremos los 12 puntos bajos y subiremos los 42 puntos rasos y nos vemos aquí para ver cómo hacemos la conexión. Bueno, ya hemos subido los 12 puntos bajos y los 42 puntos rasos. Ahora vamos a hacer esta conexión. Fijaros, aquí tenemos los 4 puntos que hemos ido haciendo de menguados. Entonces ahora estiramos la cadena, metemos ahí la aguja, quitamos el marcador y tenemos 4 puntos, hacemos el primero, metiendo por ahí y sacando la hebra. Tenemos 1, 2, 3 y el que se queda siempre un poco escondido, 4. Aquí ya hemos conectado esto. Ahora estiramos la siguiente cadena, metemos la aguja, sacamos el marcador, vamos al primero y hacemos 1, 2, 3 y el que se queda escondido, 4. Estiramos la siguiente cadena, metemos la aguja, quitamos el marcador, vamos al siguiente punto, 1, 2, 3 y 4. Y ahora ya estiramos el último. Y aquí lo que vamos a hacer, aquí tenemos 15 puntos, pero haremos una disminución, por lo tanto solo haremos 14. Entonces vamos al siguiente y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y este último, que es el 15, lo dejamos sin tejer. Entonces en esta fila en total tendremos 68 puntos y habremos acabado la fila 87. Entonces ahora la fila 88 bajaremos los 68 puntos rasos hasta aquí. Haremos una cadena y le pondremos un marcador y nos vemos aquí. Vale, ya hemos acabado la fila 88. Ahora la fila 89 subiremos de nuevo 68 puntos rasos hasta aquí y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 89. Ahora la 90 la bajaremos haciendo los 68 puntos rasos. Aquí recogeremos la cadena para conectar y haremos los 12 puntos bajos y nos vemos aquí. Bueno, hemos acabado la fila 90 y ahora haremos la 91 subiendo los 12 puntos bajos y 67 puntos rasos. Una disminución, o sea, haremos uno menos de los que tenemos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 91, hemos subido 67 puntos rasos, hemos dejado uno sin tejer y entonces ahora la fila 92 bajaremos los 67 puntos rasos, hacemos una cadena y la marcamos y nos vemos aquí. Bueno, ya hemos acabado la fila 92 y con eso ya hemos acabado lo que es la zona de los hombros. Ahora contar que tengáis 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 columnas. Entonces ahora ya vamos a continuar con la zona esta de los menguados. Entonces ahora mismo hemos acabado la fila 92 aquí. Entonces ahora tenemos que subir 42 puntos rasos, pero el último lo cogéis entero, igual que hacíamos aquí, que el último punto lo cogíamos entero. Mirad, ya hemos subido la fila 93, los 42 puntos,
y el último lo hemos cogido entero. Ahora bajaremos la 94 con los mismos 42 puntos rasos. Aquí conectaremos con la cadena y haremos los 12 puntos bajos y nos vemos aquí. Bueno, ya hemos hecho la fila 94, entonces ahora la 95 subiremos los 12 puntos bajos y 41 puntos rasos, o sea, uno menos, para así ir disminuyendo. Entonces subimos los 41 aquí y nos vemos aquí. Bueno, ya hemos subido la fila 95, los 12 puntos bajos más los 41, recordar que este lo tenéis que coger entero, y ahora bajaremos la fila 96, otra vez con 41 puntos rasos, aquí haremos una cadena y la marcaremos. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 96, hemos puesto la cadena y ahora subiremos la fila 97 con un punto menos, o sea, haremos 40 puntos rasos y el último lo cogemos entero y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 97 y ahora ya solo nos queda la última, que será bajando los 40 puntos rasos, conectaremos con la cadena y acabaremos aquí con los 12 puntos bajos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 98 aquí abajo y ya con esto la pieza ya estaría terminada. ¿Vale? Entonces ahora lo que tendríais que hacer es marcaros que este es el derecho. Fijaros que aquí pusimos la cadena de conexión. Marcaros cuál es el derecho de la prenda. También lo podéis ver porque la dirección de las cadenas va hacia arriba. Aquí en el revés van hacia abajo. Entonces poneros algún marcador para saber que este es el derecho. Y ahora ya podemos continuar. Bueno, mirad, ahora tenemos que hacer la pieza de la espalda, pero vamos a hacer un trozo, que ahora os diré de qué filas a qué filas tenéis que tejer, porque luego llegados a este punto conectaremos con el cuello de la pieza delantera, ¿vale? O sea, ahora mismo tenemos la pieza delantera que es esta, entonces conectaremos aquí, haremos este trozo que es el que os estoy enseñando y en la siguiente fila que tejamos conectaremos con el cuello de la parte delantera subiendo por aquí y luego ya continuando todo el resto de la pieza. Esto, como os he explicado al principio, lo hago para así evitar tener costuras. Esta de aquí no la voy a poder evitar, pero esta de aquí sí, si hacemos la continuación conectando aquí y luego siguiendo por todo el resto de la prenda. Entonces ahora vamos a hacer esto de aquí. Bueno, entonces lo primero que tenéis que hacer es apuntaros en el minuto que está aquí abajo, en el minuto en el que estamos del vídeo, para luego poder volver al punto exacto donde estamos ahora. Entonces lo que tenéis que hacer es retroceder en el vídeo hasta la fila número 1 y hacer desde la fila número 1 a la fila 28, ¿vale? Que sería esta de aquí donde yo me he quedado. Desde la fila 1 a la fila 28. Entonces tejéis todo exactamente igual que se ha descrito en esas filas y cuando estéis en esta fila 28 nos vemos para ya hacer la conexión y continuar la prenda. Bueno, pues ya hemos tejido las 28 filas de la parte trasera y nos hemos quedado aquí donde tenemos que poner una cadena y marcarla. Entonces, bueno, ya hemos puesto la cadena y la hemos marcado. Ahora, antes de continuar para poder hacer la conexión en la parte del cuello del delantero, primero tenemos que unir el hombro. Entonces, fijaros, aquí tenemos el delantero que habíamos hecho y esto es la parte del derecho. Y esto es lo que acabamos de hacer. Y tenemos el derecho por este lado, ¿vale? Tenemos aquí el hombro, tenemos el derecho aquí y esto lo tenemos que alinear con esto de aquí. Las
7 columnas estas con las 7 columnas estas. Entonces esto lo tenemos que hacer por el revés. Por lo tanto tenemos que girar así y por la parte del revés es por donde vamos a coser estas columnas del hombro. Bueno, ahora para alinear estas columnas, que aquí seguramente vais a ver más, porque como estoy haciendo la talla grande a la vez que estoy haciendo esta pequeña, vais a notar que hay más columnas, pero nosotros tenemos que unir 7. Entonces se trata de coger de la columna de atrás, cogéis el piquito de la punta y entonces en la que le corresponde en este lado, entráis también en ese piquito de arriba y pasáis la hebra. Y luego de vuelta, fijaros, aquí tenemos esta columna, pues entráis en esta hebra de aquí al lado. Aquí acaba esta columna, pues entráis ahí. Y cuando os vais a buscar la de atrás, fijaros, tenemos la columna y aquí tenemos una hebra y otra. Pues en esta otra entráis. Luego vamos a la siguiente columna, que es esta. Vamos al piquito y enganchamos ahí. Y ahora venimos a la que le corresponde de este lado, al piquito, y ahí unimos. Y luego de vuelta lo mismo, nos fijamos en esta columna, pues aquí no, justo al lado, aquí entramos. Y por atrás nos fijamos en la columna y luego aquí tenemos una y esta otra. Pues en esa entramos. Y así es como os va a quedar lo más alineado posible, ¿eh? Ahora aquí venimos a la siguiente columna y entramos en el piquito. Venimos a la siguiente, al piquito. Y luego aquí nos fijamos en la siguiente, pues en la hebra de al lado y por la parte de atrás, en esta columna, esta hebra no, en esta otra, en la segunda. Y así es como lo tenéis que hacer. Bueno, mirad, ya tenemos esto unido, ahora si le damos la vuelta, como veis nos quedan razonablemente bien alineadas las columnas. Aquí vais a ver más porque estoy haciendo la talla grande a la vez que esta, pero así es como nos quedarían. Ahora aquí vamos a dejar un trozo de hebra porque esta hebra nos servirá luego cuando hagamos el resto de las uniones para acabar de rematar si nos queda algún agujerito. Entonces cortamos por aquí un trozo y lo dejamos suelto por si nos hace falta más tarde. Bueno, mirad, pues ahora que ya tenemos este trozo de la pieza unido, vamos a recordar dónde estábamos. Nos habíamos quedado en la fila 28, habíamos bajado los 70 puntos rasos y habíamos puesto la cadena. Entonces ahora a continuación empezaremos la fila 29 subiendo de nuevo los 70 puntos rasos y conectando con esta cadena que pusimos para conectar con el cuello en la parte de adelante. Entonces subimos los 70 puntos rasos y nos vemos ahí, justo en la cadena. Bueno, pues estamos en la fila 29, hemos subido los 70 puntos rasos desde aquí hasta llegar a la conexión que vamos a hacer con el cuello, justo en esa cadena que pusimos al principio. Entonces, ahora vamos ya a conectar. Entonces, fijaros, aquí habíamos puesto una cadena para saber que en ese preciso punto es donde teníamos que conectar con el cuello, ¿vale? Entonces ahora metemos la aguja en ese punto y hacemos el primer punto bajo del cuello. Ahora ya podemos quitar el marcador y ya tenemos el primer punto, entonces hemos de hacer los 15. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Veis? Ahora hemos conectado la pieza de la parte de la espalda con la pieza del delantero, y lo único que tenemos que hacer aquí es, con esta hebra que nos había sobrado de cuando hemos hecho la unión del hombro, si aquí nos ha quedado un pequeño agujerito, simplemente la pasamos un par de veces para cerrar ese pequeño agujerito. Bueno, pues ahora ya tenemos conectado todo lo que es la parte de atrás con el delantero en la parte del cuello. Entonces ahora lo que vamos ya a continuar haciendo es repetición de lo que hemos hecho en el delantero. O sea, nos hemos quedado en la fila 29, subiendo y conectando. Pues ahora lo que tenéis que hacer es apuntaros en el minuto donde estamos ahora mismo, para saber que luego tenéis que volver aquí y retroceder en el vídeo hasta alcanzar la fila 30. Y a partir de la fila 30 tenéis que continuar todo el trasero o la parte trasera, haciendo exactamente igual lo mismo que hemos hecho en el delantero, a partir de la fila 30, que es la que continúa después de esto que acabamos de hacer. Entonces, una vez tengáis hecho ya todo el resto del delantero, volvéis a este punto donde estamos ahora, y ahí ya veremos cómo continuar haciendo ya las uniones de los laterales, el otro hombro y demás. Nos vemos ahí. Bueno, mirad, si ya habéis hecho toda la otra parte, la parte que os he dicho, ya tenéis las dos piezas, ¿vale? Esta es la que habíamos unido y esto es el resto de la pieza trasera que acabamos de hacer y que ya nos tiene que encajar con la parte delantera que habíamos hecho. Entonces, mirad, hemos acabado aquí. Entonces ahora cortamos una hebra y escondemos toda esa hebra por esta parte interior para que no se vea. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, aquí no tenemos costura porque como hemos unido las dos piezas a la vez que tejíamos, no tenemos costura. Aquí sí que la tendremos y la haremos de una manera invisible. Entonces lo primero que tenemos que hacer es volver la prenda del revés y unir toda esta parte del hombro de la misma manera que hemos unido este, que es intentando alinear las columnas de la parte vista, pero dejar suficiente hebra para luego cerrar toda esta parte del cuello con puntada invisible. Ya una vez os hayáis puesto la prenda del revés, la encaráis y empezáis a unir el hombro por aquí hasta llegar al inicio del hombro, donde siempre ponemos la cadena del inicio del hombro. Bueno, entonces ahora nos tenemos que colocar así el cuello, porque vamos a cerrar desde aquí hacia aquí. Bueno, entonces fijaros, si cogemos este lado de aquí, tenemos esta línea de cadenas, que es la última. Entonces vamos a tener que coger, fijaros, tenemos esta hebra y esta, que son las que forman el punto. Nosotros vamos a tener que entrar aquí y coger esta que está como escondida. O sea, en cada punto, entre dos puntos, cuando entramos ahí, veréis que hay una aquí escondida, ¿veis? Que es esta de aquí. Es como si estuviera en medio de las dos, pues esa es la que tenemos que coger. Y en el otro lado igual, tenemos la última línea de cadenas, pues entre punto y punto tenemos aquí las dos hebras del punto, aquí las dos hebras,
Entre punto y punto entráis y localizáis al tacto la que está, a ver si aquí os la puedo enseñar bien, está aquí entre las dos, esta que está aquí escondida. Esas son las dos que tenemos que coger. Entonces mirad, vamos a ir al primer punto, que es este. Vamos a entrar aquí y localizamos esa cadena de en medio. No os confundáis, justo la de en medio. Y pasamos por ahí la hebra y dejamos un trozo. Y ahora vamos al otro lado, al primer punto. Localizamos esa hebra, la que está escondida, que es esta, y pasamos por ahí para unir. Ahora vamos al otro lado, al siguiente punto. ¿Vale? Habíamos unido este, pues el siguiente punto es este de aquí. Entramos, localizamos la cadena, la hebra, vaya, que está aquí escondida, y entramos ahí. Y ahora vamos al siguiente punto de aquí, localizamos la hebra y unimos. Siguiente punto, está aquí, entramos por ahí y localizamos la cadena. Y ahora vamos aquí al siguiente y localizamos la cadena que está por aquí y entramos. Y esto es lo que tenemos que hacer hasta llegar aquí abajo. Lo tendréis que hacer 15 veces aquí y 15 veces aquí. Entonces nos vemos abajo. Ahora ya simplemente es estirar el hilo de los dos lados para tensarlo y luego ya lo escondéis por la costura y ya estaría. Bueno, fijaros, ahora esto ya está. Fijaros que nos ha quedado por la parte vista de esta manera, y cuando le damos la vuelta, que es como luego tendremos puesto el cuello, se ve la continuidad y prácticamente no se nota aquí la unión. Entonces así es como nos va a quedar el cuello. Entonces el hilo que os sobre de haber hecho la unión, como siempre, lo tenéis que esconder por la costura y por aquí dentro del hombro. Entonces ahora vamos a pasar a unir los laterales, que no los vamos a unir todos, solo vamos a unir desde el bajo, lo vamos a dejar abierto y vamos a unir todo esto hasta la sisa. Bueno, entonces primero vamos a unir este lado de aquí. Para eso le tenemos que dar la vuelta del revés y ponernos esto de esta manera, porque uniremos a partir de aquí hacia la sisa. Bueno, yo para hacer esto voy a coger una aguja un punto más fina. Hemos estado trabajando la del 7 y para hacer esta unión voy a coger la del 6 porque será más fácil. Entonces fijaros, tenemos que contar aquí 12 puntos y en el tercero, perdón, en el número 13 es donde tenemos que empezar a tejer. Y vamos a coger la hebra, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en la 13, en esta de aquí, ¿lo veis? En la que queda más exterior, cogemos esa. Y en este lado de aquí contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Y fijaros, tenemos esta columna y esta de aquí. Pues tenemos que coger esta hebra.
¿vale? O sea, de estas dos, la de más afuera. Entonces ahí ya metemos hebra y hacemos un punto raso. Tensamos un poquito y ahora ya vamos a la siguiente de aquí con la siguiente de aquí y punto raso. Vamos a la siguiente de aquí con la siguiente de aquí y punto raso. Siguiente y siguiente. Siguiente y siguiente. Y así vamos subiendo hasta llegar aquí. ¿Por qué cogemos esas hebras? Porque luego cuando le demos la vuelta, cogiendo esas hebras, prácticamente no se va a notar la separación ni la costura. Entonces vamos a hacer todos estos puntos y nos vemos aquí. Bueno, fijaros, pues ya hemos hecho todo esto. Vamos a estirar un poquito aquí. Si le damos la vuelta veréis cómo ha quedado. Por aquí no se ve prácticamente. Entonces ahora, aprovechando que ya estamos ahí arriba, vamos a hacer el acabado de la sisa. Entonces nos vamos a colocar por el derecho. ¿Vale? Nos ponemos aquí, en el derecho. Y vamos a sacar la hebra, que la tenemos aquí. ¿Vale? Esta hebra. Vamos a entrar aquí, justo en la costura. Vamos a entrar justo ahí en la costura y la vamos a sacar hacia afuera para poder trabajar por la parte de fuera. Bueno, ahora que ya tenemos la hebra por este lado, lo que tenemos que hacer es entrar en el pico de cada una de las columnas, justo en el pico. Si con esta aguja no podemos entrar bien, podemos meter otra que sea un poquito más fina para ayudarnos y hacer el hueco, ¿vale? Tenemos que hacer hueco aquí, en el pico, y entrar justo ahí. Y hacemos un punto raso. Ahora vamos a la siguiente columna, vamos al pico, lo ahuecamos un poquito, justo en el medio, y entramos ahí, y un punto raso. Vamos a la siguiente, que es esta, ahuecamos un poquito, así, y un punto raso. Y ahora esta última, ahuecamos un poquito y un punto raso. De manera que esto nos queda pulido. Entonces ahora ya llegamos a la columna de la sisa. Entonces esta no nos interesa pisarla porque ya nos queda limpia. Entonces lo que vamos a hacer es saltar a la hebra esta de atrás, a esta hebra, y ahí vamos a entrar y vamos a ir haciendo puntos rasos hasta llegar al hombro, porque de esta manera la sisa nos va a quedar, aparte de mejor acabada, nos va a quedar más fija, más firme, ¿vale? Entonces hacemos toda esta hilera hasta llegar al hombro. Mirad, ya hemos llegado al hombro, ¿vale? Entonces ahora, si os fijáis, al saltar al otro lado no nos interesa pisar ni esta columna ni esta,
porque fijaros, es como si esta de aquí continuara por aquí. Entonces, como queremos continuar hacia abajo para llegar otra vez aquí a la parte de los menguados, lo que vamos a hacer es cogemos la aguja, este hilo es de antes, entonces nos venimos aquí y nos vamos a venir a esta de aquí, a la que queda por dentro. Esa es la que vamos a coger, ¿vale? Fijaros, es esta de aquí, la que queda por dentro. Y vamos a ir haciendo alguna vez se quedan escondidas, ¿vale? Vamos a ir cogiendo esa hebra que queda por dentro de la prenda y no nos va a romper la línea. Entonces vamos por ahí hasta los menguados y nos vemos ahí. Mirad, ya hemos dado toda la vuelta y hemos vuelto a llegar a la parte de los menguados. Entonces ahora aquí hemos de hacer lo mismo de antes. Ahuecamos un poquito al final de cada columna, ahuecamos un poquito para que nos entre mejor la aguja y entramos por ahí y hacemos un punto raso. Ahora vamos a la siguiente columna, que es esta, y justo ahí en el pico ahuecamos ahí y hacemos punto raso. Buscamos la siguiente, ahuecamos aquí y hacemos un punto raso. Y aquí en la última, aquí no hace mucha falta ahuecar, pero bueno, hacemos el último punto raso. No. Cuidado cuando hagáis esto, porque a veces parece que entréis en el sitio correcto y no es el sitio correcto, ¿eh? Tiene que ser justo en el centro. Entonces hacemos el último punto raso y de esta manera, ¿veis? Ya nos han quedado los menguados perfectamente. Entonces ahora ya vamos aquí a la primera cadena, sacamos por ahí y ahora ya podemos cortar la hebra y meterla por dentro de toda esta costura para que nos quede escondida. Cuando ya habéis asegurado toda esta hilera, todo este hilo por aquí dentro, con este tenemos que hacer igual, ¿vale? Con la aguja lanera aseguramos bien para que no se abra y la escondemos por aquí dentro. Bueno, entonces ahora para hacer el otro lado lo haréis exactamente igual, de la misma manera. Cogiendo aquí la hebra que corresponde, luego haciendo todo el tema de los menguados, pasando por la sisa intentando no pisar las líneas que quedan limpias por la parte buena y con esto ya habríamos acabado la prenda. Lo que os quede por aquí de hilos y demás, ya sabéis que lo tenéis que esconder todo por la parte interior y con esto ya habríamos acabado la prenda. Bueno, chicas, como siempre os digo, espero que os haya resultado fácil el tutorial, que os haya gustado y que os haya quedado bonito. Ahora os invito a ver un pequeño short con alguna de las prendas que tengo en el canal y que os pueden resultar interesantes. Nos vemos.